Con la ayuda del Espíritu Santo que nos llevan a ese proceso de santificación. O sea, aquí estamos hablando que es justicia imputada y justicia impartida. O más adelante vamos a ver lo que le dice ahí el testigo fiel a los que son infieles, ¿verdad? Que van a Así venir es. por ellos como ladrón en la noche. Ajá, bueno, aquí también dice que su nombre permanece en el libro de la vida. Bueno, aquí Ujú, tenemos varios versículos. eh, de hecho, si quieres leer, vamos a leer el primero, Filipenses 4:3. No lo vamos a leer todos. Aquí hay varios versículos donde ustedes pueden encontrar eh, en la Biblia donde se menciona este libro de la vida. Si quieres leer, por ujú. favor, Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sí, si vemos aquí, para que entendamos más adelante, vamos a ver unas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan de este libro. Ujú, ¿Quiénes son los que aparecen en este libro? El Pablo dice que son los colaboradores suyos. ¿Y qué hacía ujú, Pablo? Pablo predicaba el Evangelio, o sea, todas aquellas personas que están trabajando en la obra de Dios, que son colaboradores con Dios, que aceptaron a Cristo como Salvador personal, son los que están dentro de sus nombres en el libro de la vida. ujú, Entonces aquí dice que va a permanecer su nombre. Vamos a hablar un poquito, porque este es un tema muy extenso, del juicio. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que el Señor nos menciona libros, ¿sí? Que tienen ujú, que ver con un juicio. ujú, Cuando entremos al juicio investigador, que es la iglesia siguiente, vamos a hablar un ujú, poquito más cómo es ese proceso en el que el Señor va a borrar el ujú, nombre de este libro de la vida. No lo vamos a tocar aquí por el momento. ujú. Entonces, para continuar, y no sé si tú tienes algo que comentar. Sí, sobre este libro, hay que entender el concepto que nos está dando aquí simbólico Juan, ¿verdad? Este libro se refiere al concepto de este libro celestial, que existe un registro en el cual se escriben o se registran, digamos, por nombre los justos. Y el Ujú, Antiguo y el Nuevo Testamento hablan sobre este libro celestial, el libro de la vida, en el cual están escritos todos los nombres del pueblo salvado de Dios. En el libro de Apocalipsis, este libro de la vida es un registro escatológico en el cielo de aquellos que han sido salvados por la fe en la muerte de Cristo en la cruz y por lo tanto es llamado el libro de la vida del Cordero. Eso lo vamos a encontrar cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis y también lo vuelve a retomar Juan en el capítulo 21, en el versículo 27 para ser más exacto. Entonces, en contraposición, los impíos van a ser borrados. ujú. Borrar el nombre de alguien de este libro de la vida automáticamente lo priva de la vida eterna. Entonces, Ajá. en el juicio final, recuerden cuando vayamos estudiando Apocalipsis 14, cuando hay una visión de una vendimia de uvas y otro de trigo que mete la hoz, en ese momento, solo aquellos que se encuentren en este libro entrarán en la tierra nueva. Y esto es, Jesús habló abiertamente de esto. Entonces este libro es bien importante, que es como un inventario que lleva Dios de los que le Ujú, pertenecen a Él, los que han lavado sí, sus ropas en la sangre del Cordero. así es. Sí. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño resumen del juicio Ujú, rapidito para que aquellos que no conocen de este tema lo puedan entender y puedan saber por
cuál es el procedimiento que el Señor va a seguir al borrar estos nombres del libro de la vida o dejar esos nombres en ese libro de la vida. Bueno, y por último, al infiel dice, vendré sobre ti como un ladrón. En Apocalipsis 16:15 también vamos a ver una frase similar que Cristo menciona inmediatamente antes de que Él venga por segunda vez. Y este tema de vendré sobre ti como un ladrón, bueno, lo vamos a estudiar un poquito más adelante con Ujú. algunas citas tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Muy bien. Entonces, terminamos esta parte que es ya las elogio y todo lo que es reprensión y todo lo que el Señor Jesús le dice a esta iglesia. Y entonces ahorita sí vamos a pasar de lleno a estudiar algunas citas del Espíritu de Profecía y algunos otros diagramitas ahí para que podamos entender esta iglesia. Si quieres leer, por favor. Ok, esta es Mensajes Selectos, capítulo 34, o es manuscritos, Paulina. Es manuscrito Mm, 34 de Ok, 1905. dice el Espíritu de Profecía. Se da una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. En Sardis, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente, pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús creyó necesario enviar un reproche. Los antiguos portaestandartes habían caído uno tras otros, y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso, y en su ceguera espiritual no discernían que sus sofisterías desarraigarían todas las experiencias del pasado. Pero el Señor Jesús podía ver el principio del fin, perdón, el fin desde el principio. Por medio de Juan les envió la advertencia: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así, esta cita, el Espíritu de Profecía la aplica directamente a la época de la iglesia literal de Sardes, pero Ujú, aquí vemos también los varios de los conceptos que ya hemos estudiado y que precisamente tú los has mencionado aquí, ujú, en donde ellos se convierten, si lo hacemos en un paralelismo a lo que es la iglesia protestante, se ujú, convierten a raíz de la exposición de los protestantes, de los ujú, reformadores, pero ellos precisamente por no velar y ujú, porque estos reformadores fueron muriendo, como tú ya lo comentaste, pues precisamente por eso ellos fueron queriendo adquirir otros conocimientos que realmente no estaban fundamentados por la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a leer algo que nos comenta, valga la redundancia, el comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 3:1 y qué significa nombre, qué es lo que nos dice aquí el comentario bíblico. A ver si nos puedes ayudar a leer, por favor. Ok, dicen, nombre, aquí reputación. Esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendían ser. Las iglesias de la Reforma afirmaban que habían descubierto lo que significaba vivir por la fe en Jesucristo, pero cayeron finalmente en un estado que se parecía en ciertos sentidos al de la organización de la cual se habían apartado. Su nombre protestante implicaba oposición a los abusos, los errores y el formalismo de la Iglesia Católica Romana. Y el nombre reformada daba a entender que ninguna de estas faltas
se hallaba dentro del redil protestante. Sí, entonces aquí vemos que no solamente el nombre pues significa una fama de estas iglesias, una reputación que tenían de ser protestantes, sino que ese nombre de protestantes manifestaba que realmente ellos debían de vivir lo que la reforma protestante les había enseñado. ¿Y qué es lo que sucedió? Que finalmente dejan de protestar, se vuelven, como dice aquí, una iglesia eh, hipócrita, ¿sí? Aunque se oiga un poquito feo, pero es realmente, ellos manifestaban algo que no eran. Y esta reforma, pues finalmente no la pudieron ellos llevar a cabo, ¿sí? Porque esta situación, si ustedes se dan cuenta, la vivimos hasta estos momentos. Sí. Según nosotros nos llamamos protestantes, pero la mayoría de las denominaciones protestantes pues ya no protestan, ¿sí? Ujú. Entonces hemos caído en lo mismo que en la misma situación que teníamos de la iglesia de Sardes. Sí. Paulina, vale mencionar el término protestante siempre se le dio una connotación negativa. De hecho, Ujú, fue un término engendrado por la misma Iglesia Católica Romana para apuntar a aquellos que no estaban de acuerdo a su sistema religioso. Protestante en realidad no tiene una connotación negativa. De hecho, es un término protestari. Es aquel que está a favor o dando testimonio de una verdad. O sea, es alguien que pone su cara y dice esto es así, que esta es la ujú, manera correcta. Y estas iglesias protestantes que vuelven a caer en el mismo sistema vicioso del cual habían salido, aún hoy en día los podemos ver. Nosotros, la iglesia anglicana, ellos tienen sus órdenes religiosas, tienen sus obispos, tienen inclusive la misma liturgia de la iglesia ujú, católica, ellos lo siguen practicando. Entonces, no hay mucha diferencia. Llega un momento en que ellos se quedan nada más en la reputación esta que tuvieron en un tiempo atrás, ujú, pero hoy en día, vean ustedes en Google, la iglesia anglicana, la iglesia luterana y todos estos principales movimientos protestantes ya firmaron un concordato con el Vaticano, en la cual el Vaticano las recibe nuevamente como hijas pródigas que se fueron en la Edad Media lejos de nosotros, pero ujú. esta iglesia madre las está recibiendo nuevamente. Entonces vemos que por eso el testigo fiel llega a un momento en que a estas iglesias las rechazó por completo. Sí. Y de hecho, volvemos a repetir para nuestros amigos que nos escuchan, aquí no estamos hablando de personas en No, particular. Sabemos que hay en las diferentes denominaciones protestantes mucha gente que es sincera no. y que solamente siguen por la estructura de liderazgo que tienen y las enseñanzas que vienen de sus iglesias, pero en realidad precisamente esta es la invitación que el Señor hace a estas iglesias para que se arrepientan, para que vuelvan al camino del cual Ujú. salieron, porque pues el Señor quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Independientemente de Correcto, qué religión estemos. correcto. Ok, bueno, entonces vamos a leer otra cita, por favor, Esos testimonios para los para los ministros. ministros, ajá, 358, 359. Las personas que aquí se describen han tenido la luz que los habría inducido a realizar obras completamente diferentes si hubieran seguido la luz y habrían fortalecido las cosas que quedaban y que estaban por morir. Sí, aquí vemos que esa luz que ya habían tenido los reformadores Ujú, les iban a hacer realizar estas obras diferentes. Por eso el testigo fiel le dice, yo conozco tus obras, ¿sí? ujú, Porque vamos a ver, o ya lo vimos en un diagrama anterior, qué significan tus obras. O sea, no son mis ujú, obras, como dice el testigo fiel, sino son tus obras. Entonces, aquí también nos confirmamos que habían cosas en ellos que todavía eran buenas, eran rescatables,
pero que ya estaban a punto de morir. Entonces, el Señor no quiere que esta iglesia esté muerta, sino que reviva a través de la obra de su espíritu, como ya lo comentamos. Paulina, es bien Ujú, grave la situación que aquí estamos viendo. Si nosotros no meditamos profundamente en ella, podemos caer en el mismo error. ¿Qué sucedió con estos movimientos reformistas? Dejaron de estudiar la Biblia. Se conformaron con lo que sabían y llegó un momento en que ya no les interesó jamás volver a las escrituras y empezaron a coquetear con filosofías y eventualmente cayeron hasta este punto en el cual están por morir y perdieron completamente todo, inclusive lo que había sido depositado en ellos. Y esto es terrible porque el testigo fiel no hace ningún halago para ellos. O sea, ujú. es terrible, ni tan siquiera una ínfima cosa estaba buena en esta iglesia. Ahora, nosotros Desafortunadamente. podemos aplicarlo a nosotros. Si nosotros dejamos de estudiar la escritura y creerla por fe y tener fe en Jesús, podemos llegar a la misma situación de ellos. No importa las victorias pasadas, las victorias espirituales pasadas que tengamos, o los avances que hayamos tenido en nuestra vida espiritual, podemos retroceder y caer, así como cayó esta iglesia. Sí, de hecho, al principio del estudio de estas iglesias también comentamos que tenían una aplicación personal. Ujú, Cada quien sabe de dónde está fallando y lo ujú. único que tenemos que hacer es pues aceptar el consejo del Sí, testigo fiel y verdadero para no caer en el mismo estado de cosas de cada una de estas iglesias. cierto. Y bueno, continuando aquí en esta otra cita que encontramos en el conflicto de los siglos, en la página 294 párrafo 1, esta es una cita del capítulo que nos habla precisamente de el momento en el que los puritanos de Europa salen hacia tierras de acá de Ujú, Norteamérica. ujú, Eh, Esto lo escribió el pastor de esos puritanos ingleses, John Robinson. Recordemos ujú, que, y como tú lo comentaste, la iglesia anglicana con este Enrique VIII, que era el rey, ujú, al ser una iglesia estatal, entonces empezó a perseguir a aquellos que no concordaban con las prácticas de ellos, porque siempre ha habido un remanente y estos ujú, puritanos eran esas personas que querían vivir el evangelio puro. ¿Y qué es ujú, lo que tuvieron que hacer? Salir huyendo de Europa y venirse a América. ujú, Y este pastor, que era el que los despedía en ese momento, dijo estas palabras que son muy bien aplicables a esta iglesia de Sardis. Si lo quieres leer, ujú. por favor. Sí, correcto. Estos puritanos fueron, John Knox es el fundador de estos, del puritanismo. Dice, por mi parte, dice este señor John Robinson, por mi parte no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no lo logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como la estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Así entonces fue, ellos no quisieron seguir y ir más allá. Y no sé si tú te has dado cuenta, Tony, que la realidad en estos tiempos de hoy, a veces tampoco nosotros queremos ir más allá de lo que nos han enseñado. Y por Ujú, eso es que Dios no derrama más luz sobre su palabra, porque nosotros queremos seguir aferrados a ciertos conceptos que ya nos han enseñado porque consideramos que así nos conviene a nuestros intereses, pero sabemos que la palabra de Dios, conforme la vamos estudiando, nos va a ir dando más luz y tenemos que corregir aquello que tal vez hemos estado creyendo que en realidad no es así.
Sí, este era el efecto, Paulina, de lo que hablamos del escolasticismo o la escolástica Ujú, protestante, que había un maestro, se reunían varios alumnos, el maestro les explicaba lo que él había aprendido, pero los alumnos no seguían investigando por su propia cuenta. ujú. Se quedaban con lo que el maestro decía y eso era todo. Por lo demás, yo no tengo No, nada que ver. Así me enseñaron. Entonces, ese era el efecto del escolasticismo dentro de la iglesia protestante, era una forma de filosofía griega, pero el objetivo o lo que Dios requería de ellos era que nosotros fuéramos creciendo en conocimiento en Él. así, Ujú. así, no eran como los berianos. Exacto. Bueno, aquí tenemos otra cita, por favor, también del conflicto de los siglos, página 299. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ellas les había trazado. Así, por eso es que estaban casi moribundas Sí, porque no avanzaban. sí. Los Tenemos otra cita. los calvinistas se Ujú, quedaron con lo que enseñó Juan Calvino y hasta ahí se quedaron. Los así, puritanos con lo que enseñó John Knox y ahí se quedaron. Los luteranos con lo que enseñó Martín Lutero y ahí se quedaron. Y así podemos seguir nombrando el resto. Se quedaron estancados. Vamos así a ver es. esta otra cita del conflicto de los siglos, página 299. Párrafo 2. Dice, la vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX, dice aquí entre paréntesis, en 1816 se funda la Sociedad Bíblica Americana. Y la luz abundante que de esa manera se esparció por todo el mundo, no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada, ni en la religión experimental. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios que había sido puesta al alcance de todos, pero para poder alcanzar su objeto indujo a muchos a tenerla en poca estima. Los hombres descuidaron el estudio de las Sagradas Escrituras y siguieron aceptando interpretaciones torcidas y falsas y conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Así, entonces vemos pues que aquí, precisamente por eso no avanzaban, como tú lo habías comentado, no estudiaban la Biblia, por lo tanto Dios no les podía revelar más verdades de las que ellos ya tenían. Y precisamente en este periodo que menciona aquí la hermana White, a principios del siglo XIX, lo que está en corchetes yo lo coloqué allí Ujú, porque en 1816 ya se forma esta Sociedad Bíblica Americana. Recordemos que Martín Lutero traduce la Biblia al alemán ujú, y John Wycliffe la traduce al inglés. Por lo tanto, ya está la Biblia y recordemos también que en esa época se crea la imprenta. Entonces empieza a haber más circulación de esas Biblias, hay más conocimiento de la verdad. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis, que vamos a estudiar con más profundidad lo que pasó en la Revolución Francesa, en Apocalipsis 11:11, ahí nos menciona que estos dos testigos que eran, adelantándonos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que la Revolución Francesa quitó por completo la Biblia, la quemaron después de 3 años y medio, que fue precisamente para estos periodos de los 1800, es cuando resurgen estos dos testigos, vuelven otra vez a ujú, subir al cielo a hacer su obra, pero ujú, desafortunadamente, como dice aquí la hermana White, en vez de que se pusieran a estudiar su Biblia, palabra de Dios, ¿sí? El enemigo los instó para que hicieran lo mismo que ya se había hecho en épocas pasadas, dejar de un lado la Biblia y seguir ujú. creyendo en en las filosofías humanas, ¿sí? Sí, Que es lo que tú ya nos habías sí. comentado también. Es el método de la inversa que utiliza Satanás, como Ujú, lo hemos venido observando en esto. De hecho, se te olvidó mencionar que también Casiodoro de Reina, ¿sí? ujú. También
simultáneamente con Lutero y con Wycliffe y con Tyndale, también está traduciendo la Biblia del castellano al español, la Sí. Biblia del oso que nosotros Ujú, conocemos hoy. Es bien importante ver que cuando Satanás no puede detener el avance de la Biblia, la herida mortal, la pérdida del poder político, las Biblias son impresas en masa. El siguiente paso de Satanás es, ok, no pude detener la Biblia, no pude hacer que esta gente no tuviera acceso, ahora vamos a confundir la Biblia. Y ujú. empieza la alta crítica. Son escuelas filosóficas, teológicas de la alta crítica que le pone duda a toda la Biblia en sí. De hecho, esto llegan a creer que la Biblia es nada más una alegoría, no es algo real. Luego está la baja crítica, aparecen un montón de filosofías, inclusive aparece Carlos Darwin con el evolucionismo. Aparece los testigos de Jehová diciendo con ideas casi arrianas. Se levantan un montón de filosofías en torno al protestantismo simplemente para derribar la veracidad o la fuerza con la cual en el protestantismo la Biblia había descubierto y desenmascarado los engaños satánicos en los cuales había sometido a tanta gente. Sí, de hecho, si nos ponemos a estudiar más lo que es en la Revolución Francesa, en ese periodo también te acuerdas que se da lo que es la era de la Ilustración, Ujú, ujú. la era del racionalismo, de la era Exacto. de la diosa de la razón, en la Ujú, que ya no se consideraba este libro sagrado como un medio para alcanzar conocimiento, sino que ya ujú, ellos se dedicaban más a ensalzar su propio conocimiento personal, ¿no? ujú. Las ciencias y todo eso fue lo que también usó Satanás para traer abajo el estudio de la Biblia. Y más que eso, Paulina, en este momento nace también el espiritismo moderno. Ujú, Es increíble. O sea, así es. Satanás está trabajando de una manera fuerte en contra de la Biblia Ujú. y por eso nosotros debemos de estar volviendo la Biblia cada vez, todos los días, para ver qué Dios nos dice ahí, porque Satanás no descansa. Sí, de hecho tengo una gráfica, una línea de tiempo precisamente de todos estos eventos desde la Revolución Francesa, cómo surge en las sociedades bíblicas, cómo se da todo el proceso del espiritismo, lo que tú comentabas de Ujú. Charles Darwin, del espiritismo moderno y todo eso, y esperamos que en su momento podamos ver esa línea para que vayamos viendo cómo la misma profecía se cumple en todos esos acontecimientos. Correcto. Ok, bueno, seguimos avanzando. Por favor, si quieres leer esta otra cita. Este es de la Review and Herald, número 10. Dice, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en lo que se refiere a ejercer una influencia salvadora. Tenían apariencia de piedad sin el poder correspondiente. Eh, Creo que aquí hay una mala escritura. Utilizaban en cuanto Utilizaban en cuanto a su, sutilizaban, ok, utilizaban, ok. sí, Sutilizaban en cuanto a asuntos sin importancia especial, no dados por el Señor como pruebas, hasta que esos asuntos se transformaron en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Delante de Dios, de nada vale la apariencia exterior. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. sí. Perdón, aquí es la cita, es la Review and Herald del 10 de agosto de 1905. Y confirmamos que realmente pues son iglesias y le damos esa palabra, ¿no? De hipocresía, porque aparentaban piedad, pero no tenían realmente piedad en sus corazones. Por eso para Dios no vale la apariencia externa, solamente no podemos confiar en que me digo ser cristiano o cristiano protestante, pero realmente no hago las obras que manda la palabra de Dios. Y, Paulina, ajá, sí,
Fíjate que es bien interesante notar esto que dice aquí Elena White, que habían asuntos pequeños, los transformaron en montañas que los separaban de Cristo y empezaron a separarse entre sí. Nosotros vemos Ujú, los movimientos protestantes que los podemos contar con los dedos de las manos, tal vez los calvinistas, luteranos, los puritanos y hay otros cuatro más ahí. Pero en la actualidad, ¿cuántas denominaciones cristianas crees que tenemos, Paulina? ujú. Un montón. Aproximadamente 45.000. O sea, es increíble cómo Satanás ha pervertido tanto esta luz que se le dio a los reformadores que hoy encontrar la verdad en 45.000 aproximadamente denominaciones cristianas es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. O sea, a esto es lo que está diciendo aquí Elena White. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Y fue lo que les faltó Mm. a estos y vemos la situación tan precaria en que se encuentra la reforma que hoy ya solo es nombre porque ya no existe en nuestros días. Sí, mira, y lo interesante que tú bien dijiste de tantas denominaciones que hay, cómo saber cuál es la verdadera, ¿no? Desafortunadamente, volvemos a lo mismo. Si Ujú. nosotros no vamos a la palabra de Dios para que ella nos diga Exacto. qué, cuál es la iglesia verdadera o qué es lo que tenemos que hacer para formar parte de una iglesia verdadera, entonces Ujú. realmente vamos a andar a tientas a ver de una a otra para encontrar esa iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo por lo que nos enseñan nada más y no vamos nosotros a la palabra de Dios. Por eso es que hay tantas religiones, porque cada quien aplica la palabra de Dios a como le conviene o como le Ujú. entiende, no como el Correcto. Espíritu Santo te la de entender. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, esta otra cita. Ok, dice, la mayoría de aquellos que componen nuestras congregaciones están espiritualmente muertos en transgresiones y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus bisagras. Por años han escuchado en complacencia las verdades más solemnes y agitadoras, pero no las han practicado. Están menos y menos sensibles de lo precioso y valioso de la verdad, porque son negligentes en cuanto a la práctica de aquellas cosas que son agradables en la presencia de Dios. Así es. Gracias. Esta cita se encuentra en el panfleto 7, página 4, Ok. y aquí ella misma nos menciona que esta mortandad se refiere a una muerte espiritual en Ujú. transgresiones y pecados, que es lo que ya habíamos comentado cuando tú nos hiciste el favor de leer Efesios 2 del 1 al 3. Ok. Y esta parte, bueno, lleva a lo mismo. Si uno Ujú. está muerto espiritualmente, todavía hay esperanza de que este testigo fiel que nos está llamando pueda hacernos, nos pueda dar su Espíritu Santo para que podamos salir de de ese estado en el que nos encontremos y llevar a cabo la obra que Él nos ha dado para seguir adelante en esta reforma. Es un estado Eh, agonizante, espiritualmente ajá. ya casi por morir. Ajá. Así es. Esta otra cita, por favor. Ok, la bibliografía es el tomo 5 de... Testimonios para la Iglesia, Ok, página testigo. 161, párrafo 1. Dice, el recibimiento de miembros cuyos corazones y vida no han sido renovados y reformados ocasiona debilidad en la iglesia. Creo que de esto somos testigos cada uno de nosotros. A Ujú. menudo se pasa por alto este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan ansiosos de tener un aumento en números que no dan su testimonio fielmente en contra de hábitos y prácticas no cristianos. No se enseña a los que aceptan la verdad que no pueden hallar seguridad en ser mundanos en su comportamiento y cristianos de nombre. Hasta ahora habían estado sujetos a Satanás, de ahora en adelante han de estar sujetos a Cristo.
La vida tiene que dar testimonio de que ha habido un cambio de líderes. La opinión pública favorece la mera profesión del cristianismo. Se necesita poca abnegación o sacrificio personal para exhibir una apariencia de piedad y hacer que se registre nuestro nombre en el libro de la iglesia. Por lo tanto, muchos se unen a la iglesia sin haberse primero unido a Cristo. Satanás se regocija cuando esto sucede. Miren, una cita muy dura, pero como tú bien lo has dicho, es muy real. La podemos Ujú, ver no solamente en nuestras iglesias, en todas las iglesias de todas las denominaciones se puede ver esta condición en la que muchos nos decimos ser cristianos de nombre, pero realmente somos mundanos en comportamiento. Eh, Satanás se alegra cuando nos ve así, precisamente porque Dios no quiere que estemos en esta condición. Y pues precisamente la opinión pública, o sea, es, es muy generalizado que cualquiera en el medio público se diga ser cristiano, pero que realmente su vida no está de acuerdo a un cristianismo. Y eso lo vemos en cualquier tipo de situaciones, cantantes que se vuelven cristianos, pero pues que su vida no manifiesta realmente una conversión, líderes también que dirigen iglesias, y bueno, infinidad de situaciones que podemos encontrar donde solamente tenemos un nombre de cristiano, pero realmente nuestro corazón está lejos de Cristo. ujú. Ok, bueno, entonces, no sé si tienes algún otro comentario. Sí, esta es una situación bastante complicada y difícil porque prácticamente es el mismo cristianismo que adoptó el Imperio Romano, que era un paganismo bautizado con el nombre de Ujú, cristianismo. Entonces, en sí, nuestra vida espiritual, nosotros podemos estar no siendo convertidos, no ujú. haber nacido de nuevo, y si no tenemos ese nacimiento de nuevo, solo vamos a pretender ser cristianos, pero no lo vamos a vivir. Esto es una situación tan difícil porque Satanás es el único que saca provecho de esto. Así es. Y aquí, mira, hay una parte que si a lo mejor alguien no lo entiende, vamos a explicar un poquito. Dice, la vida tiene que dar testimonio de que ha habido un cambio de líderes. ¿Qué significa? Bueno, si tú tenías por líder al enemigo, entonces tú tienes que manifestar que ahora ya no, ya tu líder no es él, sino tu líder es Cristo. A eso se refiere aquí que debemos de dar testimonio que hemos cambiado de líderes. Ujú. Ok, bueno, vamos a avanzar. Esta cita, por favor, Ajá. viene ya lo que es la exhortación que hace Cristo a Dice, esta esta es iglesia. una carta 48, 1903, párrafo 15. Ujú. Cristo exhorta a esta iglesia para que se haga un cambio. Tenían nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. Aquí exclama ella, oh, ¿cuántos han caído porque confiaron en su profesión para la salvación? ¿Cuántos se pierden por su esfuerzo de mantener un nombre? Si uno tiene la reputación de ser un evangelista de talento, un predicador bien dotado, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre especialmente consagrado, hay un positivo peligro de que naufrague en la fe cuando sea puesto a prueba por las pequeñas vicisitudes que Dios permita que sobrevengan. Con frecuencia, su gran empeño será mantener su reputación. Así es. Entonces, aquí, ¿qué significa? Que ellos tenían nada más el nombre de cristiano, pero realmente lo que ellos hacían no llevaba el amor de Jesús. Y trataban de mantener solo una profesión o un nombre. Y nosotros, por ejemplo, como dice ella aquí, podemos ser un buen predicador, podemos ser muy buenas personas de oración, hombres de fe, pero realmente si no va acompañado de esas buenas obras, entonces de nada nos va a servir porque un solo nombre no nos va a hacer salvos. Ujú. ¿Ok? Correcto. Bueno.
Vamos a leer aquí que precisamente todo esto que hemos estado leyendo del Espíritu y Profecía, pues nos dice que el Señor nos invita a que hagamos una verdadera profesión de fe, a que no caigamos en esa mortandad de que lo que ya recibimos en un momento, por no haber seguido avanzando en el estudio de la palabra de Dios, todo aquello que ya recibimos se muera. Solamente lo podemos lograr a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor a esta iglesia le dice que Él tiene a los a los siete espíritus de Dios, que es Ujú, la plenitud del Espíritu Santo para que ellos puedan revivir. ujú, Y en cuanto a esto, bueno, vamos a leer esta cita. En esta cita, si quieres leerla, por favor, Tony. Ok, esta cita está en un libro que se llama Recibiréis poder, página 47, párrafo 2. Dice, no es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano. Despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió fe en Jesucristo al alma, que estaba muerta en delitos y pecados, y fue vivificada con vida espiritual. Sí, entonces vemos aquí que precisamente el Espíritu Santo es el único que puede darnos ese poder para salir de esa situación de mortandad, pero al mismo tiempo aquí nos menciona que nosotros como seres humanos, como personas que tenemos ese esa parte que hacer en la obra de la salvación, el Espíritu Santo nos utiliza para llevarle a otros Ujú, esa esperanza y ujú, que ellos puedan creer en Jesucristo y poder salir de ese estado de mortandad. ujú, Esta es lo que quiere decir en sí esta cita. ujú. Bueno, creo que ya esta es la última cita que teníamos en este momento. eh, Vamos a dejar hasta aquí el estudio Ok, para que podamos explicar un poco mejor un diagrama que vamos a estudiar aquí precisamente que nos habla acerca de las obras. Porque el Señor dice, nos habla de tus obras y de que tus obras no son perfectas, lo vamos a estudiar en la próxima sesión. Por ok. mi parte es todo y pues muchas gracias por la atención prestada. Gracias, Paulina, por esta explicación tan profunda. Solo quiero recordarle a los amigos que compartan este video, que le den like ahí al canal de YouTube, que se suscriban, que cada semana vamos a estar compartiendo un nuevo estudio y que nos hagan comentarios o preguntas si ustedes que no entendieron algo o creen que podemos mejorar algo del estudio también. Estamos abiertos a escuchar, así que no se olviden sintonizarnos cada semana, cada vez que subamos un video. Gracias, Paulina, y nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga a Gracias a ti, todos. Tony. Sí, hasta Bye. luego. Bye bye. Bye.